Mateo 23:13, por favor, disculpen, no lo iba a hacer, pero me va a servir para contextualizar. Mateo 23:13. San Mateo 23:13 dice, voy a leer 7 ayes que hay ahí. Dice la Escritura, pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Segundo ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto mayor será su condenación. Tercer ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren el mar y la tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Cuarto ay de ustedes, guía de ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo debe cumplir el juramento. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifique el oro? También dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar debe cumplir el juramento. Necios y ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar, y el que jura por el templo jura por el templo y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Cuarto ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro para que también quede limpio por fuera. Sexto ay de ustedes, escriba y fariseo, hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Séptimo ay de ustedes, escriba y fariseo, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Con esto dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Y lo voy a dejar ahí porque usted se va a deprimir si sigo. Siéntese, por favor. Hoy quiero reflexionar por algunos minutos con ustedes con el tema la hipocresía, una debilidad humana que Dios puede sanar. Este es un tema, como decía al principio, difícil, pero no es un tema ignorado por la palabra de Dios. Las palabras que leímos de Mateo 23, no está hablando un apóstol, no está hablando un personaje, un profeta o un personaje de segundo o tercer nivel en la Biblia.
el que habla es Cristo. Y está hablándole a los líderes religiosos de su época. Cuando uno lee el capítulo 23 de Mateo, uno queda en shock porque mucha gente nunca pensó, y todavía hoy en el siglo XXI, mucha gente no piensa que Cristo podía hablar con tanta crudeza, con tanta dureza contra una persona o contra un grupo de personas. Pero mire como una y otra vez el Señor, y esa no fue la única vez que los emplazó de esa manera, pero creo que el capítulo 23 de San Mateo es un capítulo bien gráfico de cómo molestaba a Cristo la conducta de esta gente. No hay una cosa que molestara más al Señor que la hipocresía. Usted analiza los evangelios, se va a dar cuenta que para Cristo la hipocresía era detestable, era molestosa, era muy desagradable hasta el punto de llevarlo a usar expresiones tan crudas, tan fuertes, tan duras contra la gente. Ay, pero el Señor es un Dios de amor, Él no puede hacer eso. ¿Que no puede qué? Borre ese Señor que usted se ha pintado. Quien habla y da a conocer a Cristo es la palabra, el Evangelio. Todo lo otro es inventado. Todo lo otro son idealismos conforme a los intereses de los hombres. Por ende, tenemos que ver lo que dice la palabra. Y Cristo enfrentó radicalmente la hipocresía porque representaba una debilidad humana muy conocida, muy popular, pero también muy destructiva. La hipocresía a través de los años ha estado presente, hermanos y amigos, aquí en este auditorio y a través de los medios. Ha estado presente en el género humano, en las sociedades del mundo a través de los años. La hipocresía ha estado ahí y su presencia a veces puede ser difícil de identificar porque como en esencia la hipocresía se camuflajea o se esconde detrás de otras cosas que parecen loables, que parecen buenas, que parecen meritorias y cuantas cosas más. Hoy con la ayuda del Espíritu Santo quiero que meditemos al respecto y que a la luz del consejo bíblico, número uno, vivamos con sinceridad delante de Dios y delante de los hombres, porque el ejercicio de la hipocresía, y se lo voy a demostrar en unos minutos, se entrona de tal manera en la mente y el corazón de la gente que la gente quiere usar sus técnicas hipócritas con Dios. Dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Pero el problema es que tú o la gente de todos los tiempos se la pasa haciendo o manifestando, teniendo comportamientos hipócritas con tanta naturalidad y lo ve como una naturalidad en todo el mundo que termina creyendo que puede hacer lo mismo delante de Dios. Es más, eso es tan serio que hay mucha gente que cree que no está haciendo nada malo siendo hipócrita. Y por eso la palabra del Señor nos tiene que confrontar para salir de ese error. Porque yo sé que hay hipócritas adrede, conscientes de lo que hace. Pero creo que hay muchos que están actuando con hipocresía arrastrado por una ola de pensamiento que han entendido que ni siquiera ofende al Señor. Y la palabra de Dios nos confronta para aclararnos y para ayudarnos a vivir en el orden que Dios ha establecido para nuestras vidas. ¿Por qué, pastor, esto es importante? Bueno, porque vivir en sinceridad delante de Dios y los hombres nos ayuda a construir relaciones sanas y sinceras con la gente, pero sobre todo con el Dios que te ha dado la vida. No hay cosa más maravillosa que vivir en sinceridad delante de Dios. El que vive
con lados oscuros, con sombras en su vida, siente temor de la presencia de Dios. El que vive con falsedades en su vida tiene temor de la presencia de Dios. Hay gente que ni siquiera quiere acercarse a una iglesia donde sabe que el Señor se mueve. ¿Y por qué? Es porque cuando se vive con sombras, con falsedades, hasta nos da miedo estar en un lugar donde el Espíritu de Dios se mueve. Por eso, mi deseo en esta tarde es que todo el que me escuche pueda entender la bendición, el privilegio, lo bueno que es vivir en sinceridad delante del Señor. Porque de otra manera, usted es un perseguido de la justicia divina. Pero para edificar a todo el que me puede estar escuchando, debo definir qué es hipocresía. Hipocresía tiene que ser definido producto de la confusión que hay hoy en día. Hoy vivimos en un mundo muy conectado, pero muy mal informado. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Usted no puede creer todo lo que le llega por las redes sociales, por el internet, ni siquiera en los medios formales. Pero si los medios formales han hablado mucha mentira y han asumido muchas posiciones hipócritas, en esas redes sociales es que se encuentran cosas raras. Entonces vivimos en un mundo muy comunicado, pero con muy mala información, porque usted tiene que estar identificando quién es la fuente para usted darle validez a lo que usted está viendo y escuchando. Para usted aceptar o asimilar adecuadamente lo que usted ve o lo que usted escucha. Por eso tenemos que definir la hipocresía. La hipocresía, si nos vamos a un diccionario corriente, es la actitud constante o esporádica de fingir creencias, de fingir opiniones, de fingir virtudes, de fingir sentimientos, de fingir cualidades o estándares que no se tienen o que no se siguen. Un hipócrita es alguien que dice lo que es lo que no es, que dice que piensa o que tiene la opinión que realmente no cree o no piensa. La persona hipócrita fija cosas contrarias a las que verdaderamente tiene o experimenta. En efecto, la hipocresía es un tipo de mentira. Es un tipo de mentira, maquillada, pero mentira, a fin de cuentas. La hipocresía generalmente viene por el deseo de esconder de los demás los motivos reales o los sentimientos reales que tenemos. Mucha gente no quiere revelar lo que piensa de algo y para congraciarse con todo el mundo finge que es de una manera. Y está actuando con hipocresía. Hay gente que no son amigos de una persona, pero que para quedar bien en el ambiente donde esa persona es popular, fingen ser amigo de esa persona o para conseguir un beneficio de esa persona. La hipocresía es terrible. Y dicen los que estudian la conducta que la hipocresía consta de dos operaciones a través de las cuales se manifiesta en los modos simples y combinados. ¿Cuáles son esos? La simulación y el disimulo. La simulación consiste en mostrar algo distinto de lo que uno es. Tú eres una persona triste o callada y te pone como un loro para simular que eres. No eres amigo de alguien, pero hace la actuación para que crean que tú eres amigo de alguien. No te gusta algo, pero finges que te gusta con tal de caer bien en un ambiente o en un medio. Eso es simular.
Hay el disimulo, que es cuando se oculta lo que uno realmente es. Y parecen lo mismo, pero son diferentes. Simular es cuando yo actúo con intención de causar una impresión. Eso es simular. Disimular es lo inverso. Es cuando yo escondo lo que verdaderamente soy. Entonces, pero todo eso, parcial o combinado, es hipocresía. Parcial o combinado es hipocresía. ¿Por qué? Porque en efecto no soy ni una cosa ni la otra. Todo es un teatro. Todo es un teatro. Y generalmente la hipocresía tiene un fin maligno en el fondo. Tiene un fin venenoso en el fondo. Hay gente que te jura amistad y se te acerca y se gana tu confianza cuando en realidad es un hipócrita. Si tú eres el jefe, mire, por ejemplo, en las posiciones políticas o de gobierno, usted tiene un puesto en el gobierno que usted autoriza unos papeles. Y usted ve que todos los que trabajan en la oficina, ay jefe, yo sí lo quiero jefe, ayer me soñé con usted. Por alguna razón cambian de gobierno, cambia esa persona. Y nadie ni se recuerda del nombre del tipo. Ni sueñan con ello, no le pasa de nada. Porque lo que eran unos hipócritas, lo que estaban haciendo un bulto, como decimos los dominicanos, una pantalla para ganarse la confianza de esa persona, porque en un momento esa persona representaba su seguridad de ese empleo. Y eso pasa en las empresas privadas también. A veces es porque tú tienes algún dinerito o alguna posición que es mejor que otro. Y tú ves que te buscan el lado. Ay, vecino, yo sí lo quiero, vecino. Vecino, yo soy su familia, vecino, cualquier cosa, vecino. Pero eso es mientras usted está en buena. De repente, a usted se le fue a la quiebra el negocio. Entró un proceso de malandria en la casa. Y ya usted no pinta como pintaba, ya no manda el platico de comida al vecino y ya no hace cumpleaños. Y se empieza a notar que ya la pava no pone donde ponía. Y usted, como le dijeron tantas veces, vecino, yo soy su familia, porque los familiares suyos están lejos, pero yo estoy aquí cerca suyo. Entonces usted de repente necesita un favor de ese vecino. Y se acerca, vecino, como usted me dijo que éramos familia, yo necesito que usted me ayude con tal cosa. Bueno, vecino, mire, antes yo le había dicho eso, pero es que usted no me había avisado bien. Yo necesito tiempo para pensar eso. Ahí usted descubre que era un soberano hipócrita, que era su amigo, porque veía en usted la posibilidad de conseguir algo que él o ella no tenía. Y eso es doloroso, ¿verdad? Eso es frustrante porque uno se desploma cuando descubre que hay un hipócrita al lado de uno. Cuando alguien actuó con hipocresía, uno se desploma porque uno dice tanta fe que tenía en esa persona, tanta confianza que tenía en esa persona, tanto que esperaba de esa persona. Por eso digo que la hipocresía es maligna, en el fondo tiene una intención maligna. La menos maligna es de aprovecharse de un beneficio material suyo. Cuando uno medita en esto, se da cuenta que hablar de un hipócrita o de uno que practica la hipocresía es una cosa seria. Y esto es un tema que, aunque resulte doloroso y preocupante, hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque la hipocresía afecta nuestra relación con los demás, pero sobre todo nuestra relación con Dios. Después de eso tengo que decir que lamentablemente
a la luz de la experiencia y de los hechos, la hipocresía se ha convertido en una normalidad en el siglo XXI. Hoy hay más hipócritas que nunca antes. ¿Cómo, pastor? Sí, es la realidad, la triste realidad, porque no es agradable, pero es una triste realidad. Vivimos en un tiempo difícil porque la hipocresía se practica permanentemente. Y lo peor del caso es que hay muchos hipócritas que no saben que lo son. ¿Por qué? Porque se ha hecho tan común que ellos creen que eso es una conducta normal en la vida. Y eso es más terrible todavía. Por ejemplo, yo meditaba cuando preparaba esto en el ejemplo de las personas que condenan los males que afectan a nuestra sociedad, a nuestros pueblos. Y usted ve gente dando declaraciones, gente diciendo, el problema es la familia. La familia se ha desintegrado. Debemos restaurar los valores familiares. Y mire, cogen un cuadro y usted oye el discurso y usted lo compra. Pero cuando usted investiga un chin, o como decía un amigo mío, un chilín chin chin, cuando usted investiga un poquito, se da cuenta que ese que está hablando de la importancia, del valor, de lo determinante que es para el bienestar de la sociedad, la familia, ese tipo se ha casado 5 veces, ha embarazado 3 o 4 por ahí y no ha reconocido a los muchachos. Entonces, ¿qué tú me estás hablando a mí de ese valor cuando tú eres uno de los que atenta contra lo que criticas y contra lo que te quejas? Por eso a veces uno no puede estudiar demasiado a la gente ni investigarla, porque de repente tú te encuentras que grandes personalidades son basura. Son basura. Y eso se ha popularizado tanto que la gente ni siquiera quiere tocar el tema, porque dice que cualquiera está metido en el lío. Esa es la realidad. Por eso la hipocresía hoy ha pasado a ser parte de la conducta humana, porque nadie quiere criticarla, porque la gran mayoría está embarrado de ese tipo de conducta. Esa es la tristeza. Tenemos personas que se conduelen públicamente por el hambre en el mundo, por los millones de personas que no tienen comida. Sin embargo, ellos buscan riqueza robando el dinero del Estado que debería utilizarse para proveer el alimento a los necesitados. Tú dices, pero ¿y entonces, varón? ¿Por qué tú criticas el hambre en el mundo cuando tú te estás robando la comida de un grupo? Hipócritas. Hipócritas, esa es la realidad. Actúan con hipocresía. Tenemos personas que te dicen cómo debes vivir para tener una sociedad más justa y llena de oportunidades. Sin embargo, ellos hacen todo lo contrario. ¿Por qué pasa eso, hermanos y amigos? Porque todo el mundo quiere identificarse con las cosas buenas, con las cosas justas, con las cosas aceptables y bien vistas por la humanidad, pero muy pocos quieren ser sinceros. Ese es el problema. Y usted ve que de repente hacen un mare magnum con cualquier hecho en el mundo. Y los evangélicos no deben coger cuerda, aunque coger cuerda no es pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque coger cuerda es indignación. Cuando uno ve la falsedad, cuando uno ve esa doble moral, esa doble caras.
Y yo a veces me indigno. Yo a veces me airo al ver cosas que uno sabe que no son como se están enseñando. Hoy en día, por ejemplo, por las redes sociales se está dando mucho eso. Usted ve de repente, pasa cualquier cosa y todo el mundo solidarizándose. Que dejaron, que pasó tal cosa y le hicieron un daño a una persona. Y usted ve todo el mundo, pero nadie ha investigado bien qué fue lo que pasó realmente. O de repente, di que vacíate este cubo de hielo. ¿Por qué era? Dígame usted, ¿qué resuelve? Óigame, un poquito, piense un poquito, ponga 2 dedos de juicio. ¿Qué resuelve que yo coja mi iPad? Ay, cañajo. Gloria a Dios. Dígame, ¿qué resuelve? Pero usted ve un grupete de gente. Tírate la cubeta por una buena causa. Y cuando uno medita en seriedad cosas como esta, uno dice, ¿y por qué la gente lo hace? ¿Usted sabe por qué la gente lo hace? Por hipócrita. Queremos estar figureando en cosas que a veces ni sentimos. Queremos simular que estamos identificados con todas las buenas causas. Usted ve la gente de que se hace un chin famoso. Yo voy a poner una fundación. Y a veces la fundación lo que está buscando es cómo evitar el pago de impuestos de las ganancias que reciben. No son magnánimos, no son buenos, no son solidarios. Lo que quieren es utilizar una pantalla para evitar pagar el monto de los impuestos que le toca por causa de las ganancias extraordinarias que han tenido. Pero usted ve, fulano puso una fundación, usted lo ve de una vez y van y compran 3 trapos en la reguera y van y regalan una paca y después 40 fotos. Hipocresía. Dice la palabra, dice el Señor, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Si tú lo hiciste con sinceridad y lo hiciste para ayudar y lo hiciste para Dios, a ti no te importa si la gente lo ve o lo deja de ver. A ti no te interesa lo que el mundo piensa, porque eso salió de tu corazón y lo expresaste en favor de un necesitado. Pero es así el mundo de hoy. Vivimos del bulto, de la apariencia, para que la gente nos celebre cualquier cosita que hacemos. Óigame, cuando uno medita en eso, se preocupa. En estos días tenemos un ejemplo claro de eso. Lo tenemos en nuestra sociedad con el problema de las relaciones con nuestro vecino más cercano, Haití. Mire, a mí me enoja ver la hipocresía con el tema haitiano. Y lo he dicho en la radio y la televisión, aunque muchos me puedan malentender y criticar, pero uno no se puede callar, uno tiene que decir las cosas, aunque uno sea el único que la diga. La mayoría de los países que critican a la República Dominicana por el trato por Haití son unos hipócritas. Porque si de verdad amaran a Haití, número 1, mandaran la ayuda que una vez dijeron que iban a mandar y nunca han mandado. Y número 2, dijeran, mándame 200,000 haitianos para resolver el problema a 200,000 que están pasando hambre aquí en mi país, que hay mucha tierra y hay mucha comida que se bota. Mire, en países como Estados Unidos, Canadá y países de Europa ultradesarrollados, hay un problema serio con la cantidad de comida que se bota. Hay organizaciones que se dedican a recoger la comida que se bota, la comida que se vence en las estanterías de los supermercados. Hay compañías, hay organizaciones que se dedican a eso y acumulan grandes cantidades de comida. ¿Y por qué
no se hace un esfuerzo sincero? ¿Por qué no se hacen ayudas sinceras? ¿Por qué? Muchos de los que dirigen esa pobre nación son otra partida de hipócritas. Porque usted va allá y ve cómo piensan y ve lo que hacen. Son esclavistas. Le gusta tener servidumbre y atropellan y abusan. Una vez trabajando en Haití, yo me enojé con los dueños de un laboratorio químico, un laboratorio de preparar medicamentos, porque nos estaban haciendo competencia a la compañía que yo representaba. Y cuando investigué, era con el producto bicarbonato de sodio. Nuestra empresa decidió venderlo al costo o menos del costo. Y nos dimos cuenta que lo estaban vendiendo más barato de ahí. Y cuando investigamos, era una cosa dañada, envenenando a la gente, inmisericordiamente. Y cuando tú los confrontas, te salen negocios, son negocios. Eso es una barbaridad. Pero después usted ve gente como esa, de que preocupado por los problemas sociales de su nación. Es triste, hermano. Muchos países dicen cosas, pero a la hora de hacer no hacen nada. Y este es solo uno más de los tantos ejemplos que hay en el mundo donde la gente practica la hipocresía simulando lo que no son y ocultando su verdadera forma de ser. ¿Conoce usted o ha conocido gente así? ¿Cuántos aquí han conocido hipócritas? Oh, parece que es popular ese tema. En la Biblia encontramos el pensamiento de Dios revelado para los hombres a través de mandamientos claros y ejemplos directos del proceder de Dios, del carácter, de la personalidad de Dios. Además del trato de la relación de Dios con el hombre. Pero analizando la Biblia en Juan capítulo 12, verso 3 al 6, encontré un caso de un hipócrita que trabajaba en el ministerio de Cristo. Impresionante eso, ¿verdad? Dice el verso 3, entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se le secó o se lo secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume de Cristo. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Muy bonito el discurso de él hasta ahí. Tremendo. Óyeme, un tipo actualizado con la economía, porque ¿quién le dijo a él que ese perfume valía tanto cuarto? 300 denarios era el salario de un obrero durante un año. No era poca cosa. Inmediatamente él calculó que el frasco de perfume que María derramó a los pies de Cristo valía eso. Y mire ese abusador, siendo parte del ministerio de Cristo. Óigame, los hipócritas pueden estar al lado suyo. Los hipócritas pueden trabajar con usted. Los hipócritas pueden estar en la iglesia, en el mismo ministerio que usted trabaja. Alábalo. ¿Por qué no se vendió este perfume y se dio a los pobres? Pero dice Juan, dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Un ladrón vestido de preocupación por los pobres. ¿Cuántos ladrones habrá hablando en nombre de los pobres hoy en día? Ustedes conocen muchos. Porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella. Judas no tenía interés real en los pobres. Estaba simulando algo que sabía que le iba a gustar a la mayoría su declaración, pero estaba disimulando o escondiendo su real intención. Ahora bien,
¿Qué buscaba él con esta declaración? Que se vendiera el perfume y que se llevara a la tesorería para él aplicar el abanico. Porque eso era lo que lo movía realmente. Hermanos y amigos, la hipocresía la encontramos en el ambiente profesional, en los estudios, en las universidades y colegios, en los negocios. ¿Cuánto hipócrita haciendo negocio? En la política, ahí hay por saco. En las relaciones familiares. Ay, tío, yo sí lo quiero. Ay, abuelo, usted es mi desvelo. Mamá, papá, sin ti se hunde este país. Mire, hermano, el que le dé mucha coba, porque generalmente la coba, las lisonjas, la vaselina, dicen aquí también, el limpiasaquismo. Óigame, hermano, eso va muy, muy cercano a la hipocresía. El que ama, practica el amor, lo ejercita en los momentos que se necesita ejercitar. No está, como decimos los dominicanos, no está de lambón diciendo yo te amo, yo te amo. No. Demuéstrame tu amor cuando yo lo necesito. La hipocresía está en todas partes. Está en las relaciones sentimentales. Y tristemente, como el ejemplo que presentamos, hasta en la iglesia. Dice la Biblia que los enemigos de Jesús levantaron un falso testimonio contra Jesús y simularon que se preocupaban por el gobierno romano para el cual era Jesús una amenaza, pero la verdadera intención era quitar a Jesús del medio porque atentaba contra el dominio de ellos. ¿Qué piensa Dios sobre la hipocresía? A Dios le molesta la hipocresía. Y por eso comencé leyendo ese capítulo 23 de Mateo. Cada vez que en la Biblia usted ve un ay de dos letras, A y Y, diga que está expresando la máxima preocupación, lo peor que le puede pasar a alguien está expresado en la Biblia por un ay. Y en este capítulo 23 Jesús da 7 ayes. 7 ayes contra los fariseos y los escribas. 7 exclamaciones de preocupación y de advertencia por lo peor. Y le dice, ay de ustedes, revelando la actitud de Dios o el pensamiento de Dios contra aquellos que viven en hipocresía. ¿Y qué le va a pasar a los hipócritas? Si el Señor dice ay de ellos. En una ocasión Cristo habló de algunos falsos y de algunos que hacían cosas malas y dice, mejor los que me le hacen daño a unos pequeñitos, mejor le hubiera sido amarrarse una piedra de molino en el cocote, en el cuello y lanzarse al fondo del mar. Mire qué ejemplito. Usted sabe lo que era una piedra de molino. Hay cosas que uno no le entiende en este tiempo. Pero una piedra de molino era una cosa gruesa, más grande que yo, quizá del tamaño de esa columna, y gruesa, parecido a un rodillo de eso que usted ve aplanando carretera. Y Cristo dice, ay del que me le hace un daño a un chiquito. El que me le daña la fe a alguien. Mejor le fuera amarrarse un tractor en el cuello y lanzarse al fondo de la mar. Y ahí le va a ir mejor que lo que yo le voy a hacer por hacer eso. Ahora usted entiende, ¿verdad?
Porque usted cree que era un molenillo. No, molino. ¡Ay de los fariseos y escribas hipócritas! Que cierran el cielo para algunos, que le hacen la vida un infierno a otros, que viven inventándose cosas, que aplican una ley para una cosa y para ellos no. ¡Ay de los fariseos, escribas, hipócritas! ¡Ay de ustedes, hipócritas! Jesús está diciendo, lo peor le va a pasar a los hipócritas. Lo peor, juicios que no voy a entrar en detalle, dice el Señor, vendrán contra ellos de parte de Dios. ¿Por qué? Por engañar, por mentir, por falsear. Y yo pudiera básicamente añadirle a los hipócritas lo que dice la palabra contra los mentirosos. Porque hipocresía es mentira, es falsedad. Y dice la Biblia que lo menos que le va a pasar es que van a ser lanzados en el lago de fuego y azufre con el diablo y los demonios. Pudiéramos seguir viendo muchas cosas, pero no voy a extenderme. Nada más voy a referir, además de Mateo 23, lo que dice Proverbio 26, 23. Oiga qué palabras más bonitas dice Salomón para una condenación tan terrible de los fariseos y de los hipócritas en sentido general. Dice el verso 23 de Proverbio 26, como escoria de plata arrojada sobre un tiesto, son los labios enardecidos y el corazón vil. El que aborrece disimula con sus labios, pero en su interior trama el fraude. Cuando hable amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque con engaño encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación. Un poeta, para decirle barriga prieta o verde a los hipócritas. Esto me lleva a un par de conclusiones que quiero dejar con ustedes, hermanos y amigos, aquí y a lo largo y ancho de los medios, de la cobertura de los medios que nos reciben. Le he traído esta realidad y lo he confrontado con esta realidad para llamar su atención, porque no es una cosa sencilla. No es sencilla porque produce mucho daño. Hay mucha gente en depresión por un hipócrita. Hay mucha gente fuera del evangelio por la acción de un hipócrita o de una hipócrita. Hay mucha gente destruida interiormente por la falsedad de alguien que se vendió como alguien digno de confiar, pero a la hora de la verdad le traicionó. Hay mucha gente víctima de la hipocresía. Hay muchas familias divididas por la hipocresía. Hay muchas familias en pleito. Hay mucha gente herida, pero hay también muchos que han muerto producto de la falsedad de la hipocresía. Esta es una realidad dolorosa, pero debe llamar nuestra atención. ¿Para qué? Para cuidarnos de vivir en hipocresía. Eso es lo primero. Pastor, quiere decir que yo le voy a cantar su verdad a todo el mundo. Yo no te estoy diciendo que viva amargándole la vida a la gente. Yo lo que te estoy diciendo es que si tienes que dar tu versión, diga la verdad. Porque uno no tiene que estarle diciendo a todo el mundo todo lo que necesariamente es. Pero si llegó el momento, mira, ¿qué tú piensas de mí? ¿Yo soy bueno o soy malo? Y usted sabe que es nieto de Satanás con privilegio. ¿Qué usted le va a decir? Tú eres un ángel. No, mira, tú tienes problemas. Por lo menos dígale, tú tienes problemas. Hay que orar por ti. Para nosotros lo evangélico es más fácil. Mira, yo tengo que orar por ti. ¿Y por qué? Porque tú no eres fácil. Hay que orar para que tú seas libre. Hay que orar para que el Señor te cambie, porque si tú sigues así, el diablo te va a comer vivo. La realidad es que más gente hoy necesita confrontación. Pero tenemos que enfrentar la hipocresía, reconociendo que es un mal demasiado popular en este tiempo. Pero es terriblemente dañino. La hipocresía es dañina, hermanos.
La hipocresía es dañina. Vivir en la falsedad, simulando o disimulando, es malo, aunque todo el mundo lo haga. Ah, pero pastor, quiere decir que aunque yo no quiera tanto a fulanito, yo tengo que decírselo. No, tú puedes hacer otra cosa. ¿Y qué? O tú puedes sencillamente decirle, Señor, pon mi amor por fulanito. Y doblegar tu carne. Y recordarte de ese fulanito. Y cumplió años. Fulanito, te estoy llamando. ¿Y por qué tú me estás llamando si a mí me han dicho que tú no quieres saber de mí? Bueno, porque yo le pedí al Señor que me pusiera amor por ti y estoy haciendo mi parte. Alábalo. El Señor lo hace y te da la victoria y tú superas ese problema y vive en transparencia delante de Dios y delante de los hombres. Vivimos en un mundo lleno de hipocresía y de hipócrita con tanto nivel de influencia que muchos han llegado a pensar que es la manera correcta de vivir. La gente tiene miedo de que conozcan sus verdaderos sentimientos, sus verdaderas intenciones, sus verdaderas opiniones. Y van creando muros alrededor de su vida por temor a la crueldad. Ese es otro problema de la hipocresía. La gente no es sincera, no es transparente. Y va creando muros alrededor de su vida. Y usted trata con gente que usted no sabe ni de qué, ni qué piensa, ni qué cree, ni de qué lado está. Porque eso lo ha llevado a la práctica de la hipocresía. Esos muros nos desconectan de la realidad y nos desconectan de Dios, que es lo peor. Al final todo eso nos conduce al fracaso espiritual y al fracaso en nuestras relaciones personales. Qué bueno es decir te amo cuando sinceramente amamos. Qué bueno es decir yo soy tu amigo, tu amiga, y estar dispuesto a ponerlo en práctica, aun cuando sea perjudicial para ti. Usted sabe que la gente está anhelando gente sincera. Usted sabe que la gente está anhelando gente de verdad, de una sola pieza, que vivan en integridad, que vivan con sinceridad, que realmente se preocupen. Eso debe ser una marca distintiva de la iglesia del Señor. Aclaro, yo no estoy diciendo que usted está llamado a hacer lo que el otro le pase por la cabeza que usted debe hacer, porque eso pasa también. Mira, si me amara de verdad, me mantuviera toda mi vida. Mira, buen vago, ponte a trabajar. Ponte a recoger basura. Vete para el mercado a echar viaje de saco en el lomo. Porque hay gente que le gusta manipular las cosas de Dios. No, somos mansos, pero no mensos. La gente cree que los cristianos son mensos. No, manso. Cámbiale la letra, manso. La realidad es que mucha gente quiere llevarnos a vivir cosas, pero no hay mayor bendición que vivir en transparencia. Y la iglesia de Jesucristo tiene que conocerse por la sinceridad de su vida, de su comportamiento, de su vivir, de su accionar. Un cristiano debe ser transparente. Un hombre, una mujer que le sirve a Dios debe ser transparente. Ay, pero tú no me demuestras que me amas. Es que estoy orando para que el Señor me ponga un poquito más de amor por ti. Porque tú sabes, antes yo era una roca, pero ahora el Señor me está ablandando el corazón. Y estoy creciendo. Y todos los días mi oración es que Dios me ponga más amor. Ah, pues ya yo entiendo. Entonces estamos claros. Sinceridad. Juan Carlos Fernández tiene una alabanza que dice así: sinceridad. Eso es contrario a la hipocresía. Qué bueno es tener un amigo sincero. Qué bueno es tener un hermano en la fe sincero. Qué bueno es tener familia sincera, transparente, que tú sabes que si están llorando contigo no son lágrimas de cocodrilo, son lágrimas que salen del corazón. Ahora uno nada más puede eso
Y es una de mis conclusiones, hermano. Uno nada más puede hacer eso cuando uno vive en sinceridad una relación con Dios. Cuando uno le dice a Jesucristo, toma el centro de mi vida, transfórmame, cámbiame, enderézame, trabaja conmigo, porque yo quiero hacer tu voluntad. Y cuando uno dispone en su corazón a hacer eso y se alinea con eso, el Espíritu Santo le da fuerza a uno para hacer lo correcto, aun cuando a uno no le conviene, aun cuando parece una desventaja. ¿Por qué la gente es hipócrita? Porque la gente quiere quedar bien. La gente quiere que lo reconozcan cuando no merece reconocimiento. Qué duro es decir fallé. Qué duro es decir me equivoqué. Qué duro es decir lo regué o la regué. Eso es duro, hermano. Qué duro es decir perdóname, me equivoqué, te traté mal. Qué duro es decir eso. Como no tenemos fuerza para decir eso, entonces acudimos al recurso de la hipocresía. Mira, yo no te ayudé, yo no te llamé, yo no vine porque yo estaba trabajando. Pero yo te amo, tú sabes. Tú eres mi carnal. Varón, economícese eso. Diga, se me olvidó que se murió tu familia. Diga, me equivoqué, fallé, perdóname. Ay, pastor, eso es muy duro lo que usted me está pidiendo. Pero es que uno solo no puede. Tiene que el Espíritu Santo darle la fuerza a uno para uno enfrentar eso y actuar conforme al orden de Dios. Y yo le garantizo a usted algo. Si usted actúa con sinceridad, con transparencia, por honrar a Dios, por obedecer a Dios, el Señor le dará la victoria en esa situación. Le va a respaldar, va a poner gracia y favor. Y lo que pensaba que iba a ser para mal, Dios lo va a cambiar para bien.